Gloria al Señor. Buenos días, familia. Buenos días de verano. Se nos está acabando el verano, Padre mío. Así que corriendo a la playa ahora. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos han pasado un verano bendecido? Qué bendición estar aquí hoy. Podemos divertirnos, podemos pasar momentos lindos de vacaciones, pero jamás desconectar de la palabra de Dios, que es lo que nos da la vida, que es el todo para el hombre, para nosotros. Y yo quiero comenzar haciendo una pregunta muy sencilla, solamente para que usted lo piense y medite en eso. Y es una pregunta que quiero que todos la escuchen, sencilla. Y la pregunta es: ¿para qué cree usted que se escribió la Biblia? Piénselo un poquito. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que se plasmó la escritura en papel? ¿Para qué? Y déjeme decirle que la respuesta la encontramos en la misma Biblia, y seguramente usted se lo ha preguntado algunas veces y se ha planteado el por qué y el para qué de tantas cosas. Y muchas veces uno no cae en cuenta del fin y de lo que hay en el corazón de Dios con respecto a lo que es el propósito eterno. Y no nos plasmamos ni siquiera la mínima posibilidad de que un libro escrito hace miles y miles de años, es el libro más conocido del mundo, conocido por prácticamente toda la humanidad, tenga que ver de una manera personal con cada uno de nosotros. Porque el motivo por el cual se escribió la Biblia tiene que ver con usted que me está oyendo en este momento. Tiene que ver con usted y con usted. Diga conmigo: tiene que ver con la vida. Tiene que ver con la vida. Y ya llevamos varias semanas hablando de la vida. Y usted dirá: bueno, el pastor, ¿por qué se extiende tanto? ¿Qué más vamos a decir? Y venimos hace ya, no sé, 2 meses hablando de la vida. Pero es que la vida tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Y pienso yo, desde el punto de vista de la palabra, que es vital que nosotros profundicemos en el conocimiento de la vida para poder trascender a saber quiénes somos y el por qué y el para qué de tantas cosas. Pero la escritura tiene que ver con eso, con la vida. Ahora, hablar del tema de la vida no es fácil. ¿Y sabe por qué? Porque es demasiado obvio. Por eso no es fácil. Es demasiado obvio, iglesia. Porque la vida la vemos por todas partes, y las cosas que son demasiado obvias generalmente esconden algo. Cuando hay algo demasiado obvio, demasiado evidente, algo esconde. Algo tiene que haber ahí que yo no sé. Yo lo veo, yo lo palpo, yo lo siento, yo lo vivo, entre comillas. Pero cuando hay algo tan obvio, algo esconde. Y la verdad es que nosotros por lo menos pensamos que el hombre aparentemente, ojo con esto, entre comillas, aparentemente se mueve en el contexto de la vida. Eso es lo que pensamos todos. Ojo, eso es lo que ven nuestros sentidos. Que el hombre, el ser humano en general, aparentemente se mueve en el contexto de la vida. Y el tema es que nosotros vemos en el mundo diferentes tipos de vida. ¿Amén o no amén? Yo flipo, discúlpeme la expresión. A veces veo programas de televisión, que es lo único que me saca a mí al exterior, porque me mantengo ahí. Pero digo, ¿cómo puede ser posible que haya gente que viva de esta manera? Veo diferentes maneras de vivir en el mundo. En el mundo, usted sabe de lo que estoy hablando. Hay una cantidad de movimientos, de maneras de pensar, de maneras de vivir que uno dice, ¿cómo puede ser posible? Pero iglesia, ahora vemos la vida animal,
Estamos hablando de diferentes tipos de vida. Vemos la vida vegetal, pero también vemos cantidad de personas viviendo de diferentes maneras. Cantidad de personas en el mundo que viven unos de una manera y otros de otra. Es decir, el ser humano manifiesta diferentes maneras de vivir y por lo general alejados de la vida espiritual. Por lo general, no estoy diciendo todo, digo por lo general, en términos generales, lo que vemos afuera es que el hombre manifiesta diferentes maneras de vivir, pero por lo general alejados de la vida del espíritu. Y Pablo, ¿qué decía? Que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. ¿Por qué? Dice que para él son locura. Dice Pablo que por más que quiera, no las puede entender. ¿Por qué? Porque las cosas del espíritu, iglesia, solo se pueden entender en el espíritu. Es decir, solo se pueden entender cuando estamos en el espíritu, vivimos en el espíritu por medio de la fe, no más. Ahí está la clave del asunto, para poder entender lo que estamos preguntando. Y se lo voy a repetir. Pablo dice que las cosas del espíritu solo se pueden entender en el espíritu por medio de la fe. Y cuando hablamos de la fe ya nos metemos en un terreno que conocemos, porque la Biblia dice que eso solamente se puede adquirir oyendo. Punto. Oyendo. ¿Ustedes se acuerdan de ese texto que dice que la fe qué? ¿Es por el qué? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está la vida. Entonces ahí encontramos la respuesta de por qué se escribió la Biblia. Vaya conmigo al Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 31. Y dice la palabra del Señor: pero estas, cuando dice estas, está hablando de las escrituras. Pero estas se han escrito para. Ese para, ahí en su móvil, subráyelo y póngalo con rojo. Sí, la Biblia lo permite. Subráyelo y dice la Biblia, Juan 20:31, pero estas, las escrituras, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ya está. Punto, ya me puedo sentar. Ya usted se va sabiendo algo. Las escrituras se han escrito para que sepamos que Jesús es el Cristo. Antes de continuar con el texto le voy a decir algo, para que podamos entender lo que venimos predicando hace 10 años y que el religioso todavía no ha querido entender. Pero déjeme decirle, el libro de Habacuc se escribió para que tú creas que Jesús es el Cristo. El libro de Génesis se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Alguien está entendiendo esto? El libro de Deuteronomio, de Jeremías, de Isaías, de Sofonías, de Malaquías, de Crónicas, primer y segundo libro de Samuel, de Reyes, de Josué, iglesia, la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, los evangelios, los hechos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo, toda la escritura se escribió para que tú creas que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Y mire, escuche bien, la Biblia se escribió para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo, ¿aló? Conecte con esto. La Biblia se escribió para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo ¿qué? Tengáis ¿qué? Venimos hablando de la ¿qué? Y creyendo tengáis ¿qué? Vida. Cuando vamos a ese texto, la palabra vida es la palabra ¿qué? Zoé. Mire qué interesante. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que hemos aprendido que la fe viene por el oír. Y hoy aprendemos que la vida de Dios viene por la fe. Porque dice, y creyendo la fe, tengáis ¿qué? Vida. Aquí está la conexión. ¿Alguien ha entendido esto? Aquí está la conexión. Esto es brutal que usted lo entienda. Esto es maravilloso. ¿Por qué se escribió la Biblia?
¿Para qué se escribió la Biblia? Para que usted crea. Para eso se escribió la Biblia, no se escribió para otra cosa. Por lo tanto, cuando usted diga, uy, voy a leer el Antiguo Testamento, ábralo y comiéncelo a leer con la plena conciencia de que eso que está leyendo, lo que le va a mostrar es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a través de eso que usted está leyendo, tendrá ¿qué? Vida. Por eso dice, y creyendo tengáis vida. Entonces la fe viene por el oír, pero la vida de Dios viene por la fe y creyendo. Ahí es donde nosotros caemos en cuenta que vemos una cantidad de personas viviendo por ahí en el mundo de diferentes maneras, pero a la luz de la palabra están muertos. Sí, le tengo una noticia muy triste. Ese tío que usted quiere tanto está muerto hace rato. Uy, ¿cómo me dice eso si yo lo veo que cocina rico y va y sale a correr y todo? No, está muerto. Está muerto. Porque aunque aparentemente la gente tiene vida, no tienen la vida de Dios. No tienen la vida Zoé, porque no la han adquirido por medio de la fe. Eso suena muy raro y la pregunta sería, wow, entonces ¿qué es lo que pasa? Porque veo tanta gente andando por ahí, tanta gente feliz, tanta gente contenta, tanta gente triste, gente de todas maneras, gente de todas partes, gente con una manera de vivir. Pero es que la Biblia es maravillosa porque la Biblia nos documenta, la Biblia nos enseña y la Biblia nos muestra que hay varios tipos de ¿qué? De vida. La Biblia nos muestra que hay varios tipos de vida y la Biblia nos habla de 4 tipos de vida. Número 1, la vida bios. Número 2, la vida suké, de la que hablábamos hace 8 días, ¿cuántos se acuerdan? Número 3, una que usted seguramente no ha oído mentar, ya se la voy a enseñar, la vida anástrofe. Y número 4, la vida zoé. Entonces hay diferentes tipos de vida. Por eso es que usted ve gente que camina, pues están muertos, porque hay diferentes tipos de vida. Entonces cuando hablamos de la vida bios, estamos hablando de aquella vida de donde viene bios, donde viene la palabra biología. Bios, biología. Es decir, estamos hablando de la vida biológica, estamos hablando de la vida natural. La vida bios nos habla de la vida física, del comportamiento natural de las especies, y eso nos incluye a nosotros. Y cuando decimos que la Biblia lo referencia, usted cuando se lea Mateo capítulo 6, habla de la gente que se ocupa en los deseos de la carne, de la gente que se ocupa de los afanes de la vida, de los afanes naturales. Esa es la vida bios. Pero luego la Biblia también nos habla de la vida suké, de la que hablábamos el domingo pasado, y se refiere al alma, se refiere a la vida del alma, a la vida psíquica, a la vida mental, a la naturaleza de la conciencia y de la inconsciencia del hombre, a la naturaleza de la conciencia y de la subconsciencia. Por eso es que leíamos en Mateo capítulo 16 versículo 25, todo el que quiera salvar su vida, la palabra ahí en griego es suké, búsquela en griego, vaya al original, el apóstol Google se lo sabe todo, ahí lo encuentra. Entonces el texto nos dice, hablando del suké, que todo el que quiera salvar el suké, todo el que quiera salvar su vida, es decir, el que quiera salvar el alma, la psiquis, el que quiera salvar todo lo que tiene que ver con la razón, con la mente, iglesia, la perderá. Porque está hablando de la parte sensorial, aquella que es controlada y gobernada por el alma. Por eso dice Primera de Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, es decir, carne controlada por el alma. Alma viviente, eso no tiene nada que ver con el espíritu. Está hablando de carne, controlada por el alma, controlada por los sentimientos, controlada por la voluntad, controlada por las emociones, controlada por los deseos. Pero viene luego la Biblia y nos habla de otra vida que usted no había oído mentar, la vida anástrofe. Eso lo encuentra usted en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 12, escríbalo ahí. Primera de Pedro 1, 15, Primera de Pedro 2, 12. Y la vida anástrofe habla del comportamiento humano, habla de la conducta moral. Escuche bien, habla de la conducta moral, de las actitudes que nos llevan a adoptar hábitos y conductas repetitivas, conformándonos a nosotros, conformando al hombre a las artimañas del diablo.
conformando al hombre a las artimañas de este sistema de pensamiento, de este sistema de gobierno diabólico. Esa es la vida anástrofe, iglesia. ¿Aló? Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo. ¿De qué está hablando? Del presente siglo malo. Eso lo ha leído usted en la Biblia. No os conforméis al presente siglo malo. Trascender a los postreros días. ¿Cómo? Transformándoos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema del asunto, de lo que estamos hablando, es que el hombre de este siglo, el hombre, ojo, no estoy hablando de este tiempo. Cuando hablo de siglo y cuando la Biblia habla de siglo en este contexto, no está hablando del Cronos. No, está hablando de un estado espiritual. Está diciendo que el hombre del presente siglo malo, el hombre que no ha trascendido a la mente de Cristo, se mueve en esas vidas. ¿En cuáles vidas? En la vida bios. Hay una cantidad de gente que solamente se mueve en la vida bios. Claro. ¿Cuántos aquí se mueven en la vida bios? Yo el primero. ¿O es que usted no está vivo? Estamos vivos. Claro que somos producto también de la biología. Nos movemos en la vida su qué también. O es que no tenemos psiquis, o es que no tenemos alma. Claro que la tenemos. Nos movemos en la vida anástrofe también. Pero no dependemos de eso. No somos gobernados por eso. Entonces lo que está diciendo Pablo, iglesia, es que el hombre del presente siglo malo de alguna manera está siendo gobernado por ese tipo de vidas. Es decir, está siendo gobernado por los afanes, está siendo gobernado por la ansiedad. El hombre del presente siglo malo es un hombre gobernado por las ambiciones, ojo, por los afanes y las carreras de la vida. Escuche bien. Y ahí es donde yo ya tengo que empezar a confrontar cuál es la vida que me gobierna. O es la vida bios, o es la vida suqué, es la vida anástrofe. ¿Cuál es la vida que me gobierna? ¿Aló? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Pablo es eso. Es el hombre que está siendo gobernado. El hombre que está siendo gobernado por los afanes de la vida, por las carreras, iglesia. Ahí es donde nos damos cuenta nosotros, y yo no sé si usted está ahí en ese caldo, pero el ser humano no hace la pausa para conectar con Dios. Al ser humano le cuesta hacer la pausa. Mi amor, voy para la congregación, vamos. No, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No puedo, porque al ser humano que anda en el presente siglo malo, que no ha despegado de ahí y que no ha conectado con la mente de Cristo, con la vida Zoé, entonces ¿qué sucede? Se mantiene en las carreras del mundo, en los afanes del mundo, y no hace la pausa para conectar con Dios. Lo que prima en ese hombre es conseguir todo ya, a costa de lo que sea. Lo que prima en ese hombre es conseguir las cosas ya, a costa de lo que sea. Por eso es que conducimos rápido, caminamos rápido, hablamos rápido, tomamos decisiones rápido, y por eso es que nos equivocamos. Y ahí es donde nosotros fallamos. Mire, déjeme decirle que el hombre natural, el hombre que todavía sigue siendo gobernado por el contexto del presente siglo malo, de la vida suqué, de la vida bios, de la vida anástrofe, el hombre natural se consigue un libro y empieza a leer un libro que le resuelva la vida en 15 minutos, y si lo ve que está muy largo, adelanta. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Adelanta, iglesia. Y esa es la vida del hombre natural, se mantiene adelantando. Le prestan un vídeo, lo adelanta. Se va a oír un sermón, lo adelanta. Una conferencia, lo adelanta. Va a leer un libro, lo adelanta. Iglesia, todo lo adelanta. Déjeme decirle, tenemos que parar. Es hora de hacer la pausa en Cristo. Tenemos que parar. Es hora de hacer la pausa en Cristo. Tenemos que parar, porque el que para, repara. Oh, escúcheme, el que para, repara. Y el que repara, ahí es donde conecta y se encuentra con la vida Zoé. Ahí es donde conecta y se encuentra con la vida de Dios. La vida suprema, la vida de la paz, la vida del amor, la vida del fruto del Espíritu, la vida de la sabiduría, de la inteligencia y del conocimiento. La vida eterna. El que para, repara. Y esa vida solo
la podemos recibir en Cristo. No más. ¿Cuál vida es esa? La número 4. Primera, la vida bios. Segunda, la vida suke. Tercera, la vida anástrofe. Y 4, la vida zoe. La vida zoe. Ahí es donde viene el texto que leíamos hace 8 días. En él estaba el zoe. Y el zoe era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando la Biblia habla de esta vida, está hablando de la vida increada. Escuche bien esto. La vida increada, es decir, está hablando de la vida antes de la vida y la vida después de la vida. ¿Cuántos entendieron eso? ¿Qué es la vida antes de la vida? La vida antes del bios. La vida antes del suqué. La vida antes de, pero también después. Es decir, esa es la vida eterna. La vida que siempre ha sido, la vida que siempre es y la vida que siempre será. Es decir, el principio antes del Génesis, la vida de Dios. Y esa es la vida que nosotros poseemos. Eso es una manera de vivir en Cristo. Esa es la vida que Dios diseñó para nosotros. ¿Aló? Alguien tiene que estar entendiendo esto. Lo otro lo hemos recibido por causas naturales, pero esta vida, la vida Zoé, es la vida que Dios diseñó para nosotros. Va más allá de la razón, va más allá del cronos. Pues si va más allá del cronos, entonces es supratemporal, eterna. Supratemporal, iglesia. Y solo la podemos experimentar en Cristo. Por eso es que cuando el Señor dijo recibiréis vida, ¿y vida en qué? Y vida en abundancia. Él no se refiere a bienes materiales, porque es que la gente se confunde. Vida y vida en abundancia. No se refiere. No está hablando de bienes materiales. Está diciendo que esa vida que Él porta, esa vida que Él trajo, esa vida que Él nos da, esa vida que Él nos imparte es inagotable. Esa vida que Él nos imparte no termina. Esa vida que Él nos ha dado no tuvo principio ni tendrá fin. Y que en la medida que está siendo consolidada en nosotros y que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, cada vez esa vida será más abundante. Eso es lo que quiere decir ese texto, iglesia. Por eso es que usted ve mucha gente por ahí aparentemente sencilla, que no aparente bienes materiales, que no aparenta riquezas, que no le preocupa el asunto, pero son más ricos espiritualmente que muchos cristianos que están convencidos de que todo lo que consiguieron se los dio la religión o sus propias capacidades. O sus propias capacidades, iglesia. Cristo no te salvó para hacerte millonario. Nos vamos a tener que ir bajando de esa nube. Cristo no te salvó para hacerte millonario. Ese no es el evangelio de la vida. Ese no es el evangelio de la vida. Porque el dinero no prueba que alguien conoce de Dios. No, iglesia. ¿Usted no se ha dado cuenta que la gente dice, mire todo lo que tengo, estoy súper bendecido? ¿Cuántos lo han dicho? Claro, sí, usted que intentó levantar la mano y la bajó hoy mismo. Mire cómo estoy de bendecido con todo lo que Dios me ha dado. Déjeme decirle que hay incrédulos que manejan principios de mayordomía. Hay incrédulos, impíos, que manejan principios de administración, principios de desarrollo y principios de superación, y son mucho más prosperados, iglesia, que algunos cristianos que se mantienen pactando, ayunando, sacrificándose y creyendo en promesas que ya fueron cumplidas en Cristo. Que ya fueron cumplidas en Cristo. Mire, le va mejor al ateo que aplica y opera en los principios de la vida su que aquel todavía está esperando lo que ya tiene por dentro y no se ha enterado que Cristo ya se lo dio, que Dios ya se lo dio en Cristo, que ese es su gran activo, iglesia. Claro, y nos tenemos que enterar de eso, porque es que el hombre corrompido también hace cosas extraordinarias, ¿o no? Claro, inventos, tecnología, o es que no, ciencia, economía, iglesia, desarrollo, salud, bienestar, una cantidad de cosas, iglesia, pero no operan los principios espirituales, no sabe manejar los principios de Dios. Cuidado, ahí está la diferencia. No sabe manejar los principios de Dios. Pablo decía que el hombre natural no puede, por más que quiera, iglesia, comprender las cosas del Espíritu.
Puede saber muchas cosas, pero no puede comprender las cosas del Espíritu, iglesia. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu solo se pueden entender y únicamente, iglesia, a través del Espíritu. Las cosas del Espíritu no se van a entender si la vida Zoe no está presente. Las cosas del Espíritu no se van a poder vivir si la vida de Dios no está presente. Entonces no se trata de la vida cristiana. Y aquí es donde nosotros tenemos que trascender a otro pensamiento. Si nosotros entendemos todo esto, entendemos que no se trata de la vida evangélica. No se trata de la vida religiosa. Se trata de la vida suprema. Se trata de la vida de Dios, iglesia. Se trata de la vida de Dios. Quiere decir eso, iglesia, que la vida, Dios, siempre ha estado ahí. Siempre. La vida Suqué siempre ha estado ahí desde los principios de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1. La vida anástrofe siempre ha estado ahí, pero cuando a Dios le plació, cuando a Dios decidió, cuando Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo, algo trascendental, transformador, histórico sucedió, iglesia. Y es que la vida suprema regresó a nosotros. La vida Zoe regresó a nosotros. Y eso nos enseña que el Señor Jesucristo no vino solamente a morir. Eso es simplemente parte de la historia. Él no vino simplemente a morir, iglesia. Él vino a vencer un sistema caído. Él vino a vencer un sistema que de alguna manera estaba instalado gobernando la mente del hombre. Un sistema que se había instalado en la mente humana para cambiar completamente el chip. Y Él vino a vencer ese sistema y lo venció en su propio terreno con las mismas tentaciones. Lo venció en su propio terreno, lo avergonzó en la cruz del Calvario, lo despojó de todo gobierno, hizo de él un espectáculo público y lo conquistó porque le quitó lo que a él le pertenecía. Le quitó, iglesia. ¿Por qué? Porque en Cristo estaba el poder de la vida suprema. Porque en Cristo estaba el poder de la vida Zoe, iglesia. Y ahora Él te dice, ya no tienes que vivir por la vida bios, ya no tienes que vivir por la vida Suqué, ya no tienes que vivir por la vida anástrofe. Ahora tú entiendes que hay otra vida superior que te habita, que hay otra vida superior que te he dado. Y ahora puedes vivir por una vida superior, diferente y mayor a la que tú conocías, a esa vida en la que te desarrollabas. Por eso es que el protagonista del Evangelio no es la vida de los hombres. El protagonista del Evangelio no es la vida de la religión. El protagonista del Evangelio no es la vida de la historia, no es la vida almática, no son las emociones del alma, sino el gobierno de Dios sobre todas esas vidas. Ojo, esto es muy importante, porque una cosa es que usted salga de aquí entendiendo que hay otro tipo de vidas y que usted se mueve en esas vidas. Y otra cosa es que usted sabe lo que lo gobierna, porque las vidas las tengo. Pero ¿cuál es la que me gobierna? Y esto es vital para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro desarrollo cotidiano de la vida. Para poder administrar mi familia, para poder administrar mis negocios, para poder administrar mi economía, para poder administrar mi carácter, para poder administrar mi personalidad, iglesia. Porque la vida del hombre solo y únicamente puede ser transformada cuando conecta con la vida Zoe. Solo puede ser transformada verdaderamente cuando conecta con la vida del Espíritu. Por eso yo me pregunto, mi amor, yo me pregunto, ¿qué estamos predicando aquí? ¿Qué estamos predicando hace 12, 15 años? ¿Qué estamos predicando? ¿Estamos predicando para qué? Estamos predicando para mejorar su vida. ¿Amén o no amén? No amén. ¿Qué estamos predicando? ¿Usted cree que estamos predicando para mejorar vidas corrompidas? Para poner parches, para resolver problemas. Mire, si nosotros no estamos predicando para llevar a la gente a entender y a vivir por la vida suprema, estamos perdiendo el tiempo. Aquí predicamos para llevar a la gente a entender la vida del Espíritu, para llevar a la gente a conectar y a vivir por la vida Zoe. Porque o si no, iglesia, entonces nosotros vamos a seguir dependiendo de la religión. Y el que sigue dependiendo de la religión está dependiendo de la carne. Escuche. No. Por eso tenemos que trascender a entender lo que predicamos. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nuestro espíritu, al espíritu de nuestra mente.
No, aquí predicamos para llevar a la iglesia a entender, a comprender la vida del Espíritu, el pensamiento de Dios, para llevar a la gente, iglesia, a vivir por la vida suprema. Se lo voy a repetir porque si no vamos a seguir enganchados, dependiendo de la religión, y el que depende de la religión depende de la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre se muestra de diferentes maneras. La carne es engañosa. Y cuando usted mira con sus ojos naturales, no sabe si está viendo carne o espíritu. ¿Aló? Cuando usted mira con sus ojos naturales, cuando usted mira con los ojos de la razón, con los ojos físicos, pero tenemos que aprender a mirar con el espíritu, porque cuando miramos con los ojos de la carne, usted no sabe qué está viendo, porque la carne es engañosa, iglesia. Y solo el hombre, ojo, solo el hombre espiritual puede establecer dónde y cuándo está operando la carne. Mira lo interesante de nosotros trascender al gobierno espiritual. Solo el hombre del espíritu, solo el hombre espiritual puede entender, establecer y discernir cuándo y dónde está operando la carne. Lo que le estoy diciendo es que yo no puedo poner carne a predicarle a la carne. Yo no puedo poner carne a pastorear carne. No puedo, ni usted ni nadie. No podemos poner carne a pastorearle a la carne, porque ahí no se mueve el espíritu. ¿Sabe qué se mueve ahí? Deseos, ambiciones, jerarquías, poder, deseo de poder, intereses personales, religión, santurronería. Eso es lo que se mueve. Por eso, iglesia, es que el modelo bíblico no se trata de que yo soy un evangélico que llevo muchos años en la iglesia. Es que yo me congrego hace 30 años, no. El formato bíblico se trata de madurez espiritual, punto. Es madurar en el espíritu, porque la madurez espiritual es lo único que te califica para impartir palabra. La madurez espiritual es lo único que te califica para aconsejar. La madurez espiritual es lo único que te califica a ti para dirigir. Es más, es lo único que te califica para tomar decisiones y resolver problemas en los momentos difíciles. La madurez espiritual es lo único que te califica, y eso es a través de Cristo, iglesia. Por eso es que cuando a nosotros, que estamos aquí todos como pastores, como líderes, como creyentes, entendidos de la palabra, cuando se nos presentan problemas en la congregación, cuando hay traiciones y divisiones, ¿sabe qué es eso? Es la lucha de la carne con el espíritu. Escuche bien esto. Es la lucha de la carne con el espíritu, donde aparentemente gana la carne, pero siempre prevalece el espíritu. Pase lo que pase, siempre prevalece el espíritu. Ahora, cuando no hay dificultades, que nosotros nos quejamos de las dificultades, pero escúcheme, cuando no hay dificultades, cuando no hay problemas, cuando nunca hay una traición, cuando no hay divisiones, cuando no hay engaños, ¿sabe por qué es? Eso es carne supervisando carne. Carne. Cuando usted vea que todo está bien y pasan los años y todo está bien, algo pasa. Huya. Eso es carne supervisando carne. Ahí no hay respuesta de Dios, porque solo hay respuesta de Dios cuando nosotros, iglesia, somos gobernados por la vida suprema en medio ¿de qué? Del entendimiento del proceso. No importa lo difícil que sea. Ahí es donde Dios viene y ministra. Ahí es donde Dios viene y enseña. Ahí es donde Dios viene y abraza. Ahí es donde Dios viene y ama. Ahí es donde Dios viene y nos levanta. Ahí es donde Dios viene y te dice: no pasa nada, pase lo que pase, tú tienes a mi Hijo Jesucristo. Wow. Eso lo tenemos que entender. Para poder entender, iglesia, entonces, ¿qué clase de vida tenemos? ¿Qué clase de vida nos gobierna, iglesia? Por eso es que no se trata de venir aquí a escuchar una palabra, no se trata de venir a escuchar una alabanza, ni siquiera se trata de venir a escuchar un sermón, ni siquiera se trata de eso, iglesia.
Se trata de mantenerme crucificado. Crucificado quiere decir muerto a las otras vidas, pero vivo para la vida de Dios. De eso se trata. Pero vivo para la vida Zoé. Así que en Él estaba la vida, y esa vida que estaba en Jesús era la misma vida que estaba en el árbol de la vida. La misma vida que estaba en el famoso árbol de la vida. Por eso es que absolutamente todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó aquí en la tierra tiene que ver con la vida eterna. Todo lo que Él enseñó iba en esa dirección. Tiene que ver únicamente con la vida eterna. Es decir, todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó no pertenece a este contexto natural, no pertenece a esta creación, iglesia. No es compatible con la razón humana, no es compatible con el pensamiento del hombre. Es decir, estaba por fuera y está por fuera del orden natural. Por eso, iglesia, es que ni el tiempo ni el espacio pueden determinar el orden en el que opera ni la naturaleza de un hijo de Dios. Uy, ¿alguien entendió eso? Se lo voy a repetir. Ni el tiempo ni el espacio pueden determinar el orden en el que opera y la naturaleza de un hijo de Dios. Se lo voy a decir en castellano para que usted me lo entienda. Absolutamente ninguna circunstancia de lo que ocurra alrededor de tu vida puede juzgar la decisión que Dios te diga que tomes, porque no conoce la vida espiritual y no sabe cómo piensas y no sabe cómo actúas cuando eres gobernado por la vida Zoé. Por eso ninguna cosa que sea del contexto natural puede determinar en qué dimensión operas tú como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo natural se deteriora, lo natural se acaba, lo natural va en un proceso de decaimiento, en un proceso de desgaste. Por eso cuando Pablo dice de nuestra transformación, ¿qué dice? Que por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos renovando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Por eso, iglesia, es que todo el contexto del Señor pertenece a un orden superior. Todo el contexto que tiene que ver con Cristo pertenece a otra esfera, pertenece a otro orden espiritual. ¿Donde qué? Donde todo lo natural es inoperante. Ahí es donde nos equivocamos. Por eso usted tiene que tener claro cómo gobierna. En esa esfera espiritual, en ese orden espiritual, todo lo natural es completamente inoperante. Es decir, es incompatible con la vida suprema. Incompatible. Todo lo natural es incompatible con la vida suprema. Y Pablo llama a esto, iglesia, las cosas del Espíritu. Y nos lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede, escuche, no las puede entender. Porque se han de entender, se han de discernir, se han de recibir solamente en el Espíritu, es decir, espiritualmente. Ojo, pero para poder discernir las cosas espirituales se requiere de 3 cosas. ¿Cuántos están aquí todavía? Para poder trascender al entendimiento de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, de la vida suprema, de la vida Zoé, se requiere de 3 cosas. Número 1, conocimiento espiritual. Número 2, inteligencia espiritual. Y número 3, sabiduría espiritual. Escuche bien: conocimiento espiritual, inteligencia espiritual y sabiduría espiritual. Y usted me va a decir: pastor, esos solamente son términos. Pero, iglesia, no son solamente términos, no son solamente palabras, son estados que operan única y exclusivamente en la vida Zoé, en la vida espiritual. Por eso es que el conocimiento, y escuche bien que aquí está determinado para qué es cada cosa, por eso es que el conocimiento que recibimos, la inteligencia que manejamos y la sabiduría que aplicamos, ojo, en amarillo, ahí está. ¿Para qué es cada cosa? Se lo voy a repetir.
el conocimiento que recibimos, la inteligencia que manejamos y la sabiduría que aplicamos tienen que ser provistas desde un orden espiritual. Únicamente, iglesia. Lo que le estoy diciendo es que la única forma de participar en esa sabiduría, en esa inteligencia y en ese conocimiento es desde el Espíritu. Es desde la vida Zoé. O sea, siendo espirituales. Porque finalmente, iglesia, lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Pablo lo dice así: por lo cual también nosotros, Colosenses 1:9, por favor, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y a mí siempre me ha llamado la atención este tema, porque habla en el mismo contexto de conocimiento, de inteligencia y de sabiduría. Y aparentemente, a la luz del entendimiento humano, de la razón, de la mente humana y aún del significado castellano, son palabras sinónimas. Sinónimas, parecidas, casi que iguales, pero familia, cuando vamos al original, al griego, son completamente diferentes. Vamos a verlo rápidamente. Inteligencia espiritual. Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando del neuma. ¿Cuántos se acuerdan? Del neuma. Inteligencia espiritual es sunesis neumáticos en griego. Sunesis neumáticos, que quiere decir adquirir y reunir información del espíritu. Adquirir, reunir, conservar, aprovechar, tener como patrimonio personal información espiritual. Luego viene la palabra sabiduría. Y sabiduría, iglesia, que es Sofía. ¿Cuántas aquí se llaman Sofía? Sofía es sabiduría. Escúcheme, sabiduría es la capacidad, iglesia, para entender cómo actuar, para entender cómo manejar lo que la inteligencia nos ha dado y el conocimiento. Es entender cómo llevar a la práctica. Esa es Sofía, sabiduría. Pero luego viene la palabra conocimiento, que es una palabra muy importante que hay que tener en cuenta, porque esa palabra es epignosis. Y epignosis quiere decir conocimiento supremo, superlativo, conocimiento de Dios, conocimiento del Espíritu, conocimiento de todo lo que tiene que ver con el contexto de Dios. Por lo tanto, aquí entendemos que la petición de Pablo es que nosotros seamos llenos de una actitud espiritual. Escuche bien, iglesia, de una actitud espiritual de carácter dinámico, porque muchas veces nuestra actitud espiritual es de carácter soso. Y su vida es mantenerse de rodillas, ya tiene huecos en los pantalones. Está muy bien. Pero el Señor espera de nosotros una vida espiritual de carácter dinámico. Y una vida espiritual de carácter dinámico, iglesia, se mueve en la disposición. ¿Cuántos aquí tienen disposición para Dios? ¿Cuántos tienen disposición para Dios? Una vida espiritual de carácter dinámico se mueve en la búsqueda, en la disposición, en la búsqueda. ¿Cuántos realmente están dispuestos a buscar todos los días de su vida la verdad de Dios, la presencia de Dios? Iglesia, se mueve en la disposición, se mueve en la búsqueda, se mueve en la constancia, se mueve en la entrega, se mueve en la fe y se mueve en la dependencia de la vida suprema, en la dependencia de la vida Zoé, en la dependencia de la vida eterna, en la dependencia de la vida de Dios. Por eso es que el texto de Pablo no dice que nosotros seamos llenos de información académica, no dice que seamos llenos de teología, ni siquiera dice que seamos llenos de información intelectual, iglesia, según los deseos, según la naturaleza y según las necesidades del hombre natural, del hombre racional, del hombre almático. Escúcheme, las cosas del espíritu no se pueden manejar con la capacidad del ser mortal, del hombre natural, que deambula por la vida su qué. Y ojo, diciendo que deambula por la vida su qué, es subirle un poquito de nivel, porque yo conozco a algunos que no salen de la vida vivos. ¿Alguien entendió eso?
Decir que deambula por la vida suqué o por la vida anástrofe es darle ya una categoría. Lo bonito del asunto es que todas las personas que viven aquí, que vienen aquí y que están aquí, hoy caminan por la vida sube, administrando todas las otras vidas que saben que poseen. Todos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y le estoy hablando del hombre que deambula. Ojo, hay gente que deambula de una manera profesional por la vida suqué, por la vida anástrofe. Pero déjame decirte, tú puedes ser el tío o la tía más preparada del mundo, haber estudiado en las mejores universidades del mundo, puedes tener una especialización en física, puedes tener una especialización en astrodinámica, puedes tener una especialización en biología molecular, en ingeniería biomédica, investíguese eso. Puedes tener una especialización en las carreras más difíciles del mundo y ser un ignorante en la vida del Espíritu, ser un ignorante en las cosas de Dios. Por eso es que usted a esta congregación, iglesia, lo que vino fue a aprender, no las cosas de los hombres, sino las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, iglesia. Pero déjame decirte, Dios a ti te diseñó, te creó, te preparó y te separó para entender las cosas del Espíritu y conocerlo a Él en el Espíritu y desde el Espíritu. ¿No te has dado cuenta? Pero si estás aquí viniendo ese tiempo es porque Dios te preparó para eso. Por eso tienes a Cristo en ti. Para eso te preparó el Señor. Por eso es que tú no puedes, escucha bien esto, a los que vienen hace poquito, tú no puedes venir aquí y dejar que tu mente natural gobierne tu discurso interno. Porque una cosa es lo que yo oigo, otra cosa es cómo lo recibo, y otra cosa es cómo lo proceso, y otra cosa es cómo lo aplico. ¿Aló? No puedes dejar que tu discurso interno, el discurso del pasado, el discurso de la historia, el discurso de la religión, el discurso del mundo, el discurso suqué, el discurso anástrofe, el discurso del orgullo, del conocimiento, del intelecto, no puedes dejar que eso gobierne, porque vas a salir de aquí con mucha información bíblica, pero sin la vida de Dios. Digan amén. ¿Entendieron esto o no? Esto es importante. Pues tienes que saber cómo procesas lo que recibes, iglesia. Porque yo conozco gente y me lo dicen con frecuencia: no, pues es que yo quiero saber más. ¿Por qué? Porque se fundamentan en el saber. Claro que es importante saber más, pero sin nunca dejar a un lado el gobierno de la vida sobre la vida de Dios, el entendimiento espiritual. Porque si usted se fundamenta en el deseo constante y ferviente de únicamente saber, va a caer en la misma trampa de los corintios. En la misma trampa. Porque ellos creían que a través de la filosofía iban a saber más de Cristo. Eso era lo que creían. Que a través del conocimiento filosófico iban a manejar mucho mejor las cosas del Espíritu. Pero Pablo les dice, esas cosas operan en dimensiones diferentes. Son dos cosas, entiéndanlo. Son dos cosas distintas. Operan, iglesia, en mundos opuestos. Y ahí donde le dice Pablo, ustedes llaman sabios a aquellos que tienen mucha palabrería, pero si hubieran sido tan sabios, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Aló, iglesia? Si hubieran sido tan sabios, no hubieran buscado el poder en su propia opinión, huyendo de la palabra de verdad. Ay. ¿Aló, iglesia? Y ahí es donde se tienen que encontrar el entendimiento y la sabiduría. Porque solo en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y los tesoros de la revelación, solo en Cristo, que te llevan a vivir según los planes de Dios, según el propósito eterno. ¿Por qué? Porque, ojo, dijimos que esto es del conocimiento, del contexto del Espíritu. Tanto el conocimiento, la inteligencia como la sabiduría espiritual producen un estilo de vida según Dios, no según los hombres.
No según la religión, sino según Dios, iglesia. Por eso es que usted encuentra gente que se sabe la Biblia de memoria, pero viven como impíos. Responden como impíos. Se mueven como impíos. Porque lo que verdaderamente transforma nuestro caminar no es el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. No, iglesia. Lo que verdaderamente cambia nuestro ser interior no es saber mucho de Dios, sino que Dios se revele a nuestro espíritu, sino que Dios se revele a nuestra mente espiritual. Por eso es que Pablo le dice a los colosenses: mi oración para vosotros, que estáis siendo atacados en el conocimiento de Cristo, estáis siendo atacados en el entender de quién es Cristo, es para que conectéis con la vida suprema. Es para que conectéis con la vida Zoe. Y esta es la clave de todo. Es lo único que nos lleva a nosotros a andar como es digno del Señor. Es lo único que nos lleva a nosotros a caminar según lo que la palabra nos enseña, agradándole a Él en todo, llevando fruto en toda buena obra, mostrando el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en mi familia, en mi carácter administrativo de todo mi contexto espiritual. Vamos terminando con el tema de la vida, pero yo hoy creo, estoy seguro que le ha quedado muy claro la importancia de entender y trascender a vivir por el gobierno de la vida suprema, de la vida de Dios. Hoy sabes qué es la vida bios, hoy sabes qué es la vida suqué, hoy sabes qué es la vida anástrofe. Cuando yo renuncio a ser gobernado por eso y trasciendo al gobierno de la vida de Dios, mi vida, mi familia, mi hogar, mis relaciones, mi negocio, mi salud y todo mi contexto que me ha sido delegado, entregado por parte de Dios para ser administrado por mí, va a subir a otro nivel, no solo de entendimiento, sino de praxis, donde voy a empezar a ver y a dar fruto de una manera sobrenatural. Señor, te doy gracias por el poder y por el conocimiento de tu palabra. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque hoy puedo entender que en el contexto de tu espíritu tengo que estar por encima del hombre natural, con la humildad y con la sencillez de que entiende de que no se trata del fruto que da mi razón, mi intelecto o mi capacidad humana, sino el fruto que brota por la vida Zoe que me administra, por la vida suprema, la vida de Dios que en Cristo Jesús ha venido a tomar gobierno y a desplazar ese gobierno que tenía del hombre caído, del sistema, del mismo diablo que había venido por nuestras mentes. Hoy, Señor, declaro que mi vida integral, espíritu, alma y cuerpo, es gobernado, dirigido, aconsejado y está fundamentado en la vida Zoe, la vida de Dios, la vida del Espíritu, la vida eterna, la vida que es antes de la vida y después de la vida. Oh, la vida que es antes del principio, antes del Génesis, la vida que ha estado, está y estará por siempre. Esa vida es la que me gobierna hoy. Así que pongo el gobierno de Dios que me habita sobre todas las áreas de mi vida. Mi amor, mis negocios, mi salud, mi hogar, mis hijos, mi esposa, mi esposo, y de una manera especial mi personalidad, mi carácter. Señor, probablemente me he dejado gobernar por el mal genio, porque ha sido la vida suqué y la vida anástrofe las que han venido a por mí.
Me he dejado gobernar por el orgullo, por el rencor, por la envidia, por la rabia, por la ambición, por la codicia, por el deseo de superación y de estar por encima de los demás, aún pisoteando a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia. Perdóname, Señor. No, creo que es hora de que usted cierre sus ojos, baje su cabeza y le diga: Señor, aquí está. Y pongo delante de ti mi vida bios, mi vida suke y mi vida anástrofe. Hoy entiendo de qué se trata. Señor, he estado deambulando, siendo gobernado por lo que mis capacidades intelectuales y académicas han logrado, mis capacidades económicas, mi fortaleza humana. Hoy declino ese sentir almático, ese vivir almático y ese gobierno almático. Y hoy, Señor, declaro que mi vida integral se sujeta a la vida del Espíritu, se sujeta a la vida de Dios, para poder trascender al propósito eterno, que es manifestar no solo el poder y la grandeza, sino el amor, la humildad, la sencillez, la gran bendición del Cristo que me habita, que me permite, Señor, ver a mis hermanos como tú los ves a través de la sangre de tu Hijo, y amar sin condiciones, sin intereses. Oh Señor, hoy declaro una intercesión de perdón de parte del Espíritu Santo sobre la mente espiritual de mía y de mis hermanos, para trascender a la paz del Espíritu Santo, perdonando, abrazando. Que venga la paz y la tranquilidad a nuestro espíritu. Fuera rencores de la vida suke, fuera rabias de la vida anástrofe. Oh, que sea el gobierno de la vida de Dios, ministrando, administrando toda decisión que voy a tomar de aquí en adelante, dirigida por el Espíritu Santo, para llevarnos, Señor, a una gerencia de nuestras vidas espiritual. Que cada decisión que tomemos no sea fundamentada en las carreras. Ay, Señor, leemos libros esperando que nos resuelvan la vida en 15 minutos. Perdóname, Señor. En tu palabra está la vida. En tu palabra está la respuesta. En tu palabra está la pausa para reparar, para hacer de nuevo lo que el enemigo dañó. Te bendigo, mi Rey. Y hoy descansamos en ti, en el poder de tu conocimiento, de tu inteligencia y de tu sabiduría, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.